y con Loversoft hacemos las implementaciones vinculadas a SAP. Aquí tenemos la alianza justamente con Maze, en donde esto fue más o menos hace un mes, y ya estamos generando servicios en beneficio de la comunidad, de los clientes y los potenciales clientes de Agrosoft, y asimismo a los clientes y potenciales clientes de Maze, sobre todo en el tema tributario, que es la especialidad de la consultora. Nuestro ERP, como lo vemos, pues tenemos nuestro software de producción, nuestro software contable. El software contable incluye el tema tributario, nuestro software de exportación y el software de nómina. Como nosotros producimos el mismo software, manejamos estándares de desarrollo como una empresa que fabrica software. En este caso, fabricamos software o producimos software especializados para los sectores productivos, como es el caso del ERP o sistemas contables financieros. Damos la bienvenida. Hace un par de semanas inauguramos un nuevo servicio en Agrosoft, justamente dada la necesidad de compartir conocimientos, tanto de expertos, como es el caso de Maze, como del mismo conocimiento que Agrosoft ha generado a través de los sistemas. Nace hace 2 semanas la Academia SaaS. Justamente es el primer evento dentro de este contexto, donde queremos compartir esa experiencia, queremos compartir las mejores prácticas en las distintas temáticas de cualquiera de las áreas, sea técnico agrícola o de las áreas de negocio o de las áreas contables o de las áreas financieras. Aquí vemos que tenemos disponibles 6 salas, las salas para temas técnicos como es banano y camarón, y las salas para temas de formación de mandos medios o formación profesional o formación gerencial. Tenemos Banana Cloud, Camarón Cloud, Gerencial del Río, la sala de talleres, la sala VIP y la terraza, que es para ambientes más amplios. Nuestros productos son de 2 tipos, los de técnicos, que justamente este sábado ya vamos a tener la primera formación de técnicos en pesajes agrícolas o pesaje en nube, y vamos a ir generando nuevos cursos en la medida que vayamos avanzando con la implementación de los servicios de la cadena. Bien, anuncio de que el próximo curso que vamos a tener justamente dentro de lo que es la implementación de los ERPs son las best practices contables, tanto para el tema de banano como el tema del camarón. Si ustedes ven en la temática de este documento, tenemos el penúltimo ítem, que es el tema de administración tributaria. Esto va a ser para el 8 de julio. Vamos a tener nuestro primer curso formal y oficial de las mejores prácticas contables de banano. Luego tendremos el de camarón, lo cual ya ustedes están cordialmente invitados. Con esto de aquí, ahora sí damos el paso. Antonio, muchas gracias, Antonio, por la alianza, por compartir tus conocimientos y por ser parte de esta nueva generación de contenidos de valor hacia los clientes tanto de Agrosoft como de Maze. Bienvenido, Antonio. No, gracias a ti, Javier. Y un saludo para todas las personas que se han conectado a este webinar. Bueno, esperamos que se puedan satisfacer sus expectativas y las inquietudes que se pueden presentar con la presentación que vamos a realizar. Muchas gracias de verdad, Javier, por todo el trabajo que conjuntamente estamos realizando y por todos los beneficios que tanto a sus clientes como a los nuestros con esta alianza pretendemos darles. Ok, bueno, dicho esto, vamos a pasar directamente a la presentación. Voy a compartir pantalla con ustedes. Ok. Bueno, en esta ocasión hemos sido invitados a hablar sobre un tema que yo creo que tiene una
importancia, una gran importancia en este tiempo, más que nada cuando existen dificultades en ciertos casos para obtener créditos, acceder a diferentes opciones dentro del sistema financiero, con lo cual podamos, dentro de nuestras empresas, inyectarle un flujo, inyectarles capital de tal manera que podamos mejorar nuestra productividad, ser más eficientes, o simplemente poder contar con los recursos que necesitamos para poder solventar nuestras obligaciones también, ¿no? Y bueno, en virtud de aquello hemos decidido, junto con Agrosoft, hablarles de este tema, ¿no? No vamos a ver en detalle los procedimientos de recuperación de impuestos, pero sí vamos a hablar de aspectos fundamentales, ¿no? Por eso le llamamos claves para gestionar la devolución de impuestos. Y quisiera empezar señalando que aunque existe cada vez un mayor nivel de cultura tributaria dentro de nuestra sociedad, lo cierto es que conocemos más y más nuestras obligaciones, pero no tanto nuestros derechos. Eso sucede al menos desde el punto de vista tributario. En el tiempo en el que trabajaba dentro de la institución, eran numerosas y las campañas que se realizaban con el propósito de sembrar cultura tributaria, eso decíamos nosotros, ¿no? Pero eso se lo hacía básicamente dando a conocer cuáles eran las obligaciones y, por otro lado, también las sanciones, si es que no cumplías con esas obligaciones. Y en eso el SRI creo que hizo una muy buena labor, excelente labor, porque definitivamente los niveles de recaudación se han incrementado y cada vez siguen mejorando más. Es decir, cada vez somos más conscientes de que tenemos que cumplir con el pago de nuestros tributos, pero no tan conscientes de que tenemos ciertos derechos que también podemos reclamar y que están ahí señalados en la ley, ¿no? Yo les voy a pasar aquí un dato, es un dato general. El otro día Jorge, que trabaja también en Agrosoft, en una entrevista que me hizo para la radio, me preguntó algo de esto y dije, bueno, me parece pertinente traerlo para el día de hoy, ¿no? Es más o menos cuánto de lo que se puede recuperar se recupera. Este es un dato agregado en realidad, ¿no? Entonces, nosotros estimamos, y es una estimación, tampoco podemos hablar con precisión de aquello, ¿no? Pero con la información que poseemos, hemos logrado determinar que de todo lo que los contribuyentes pueden recuperar, de todos esos saldos que existen a favor de una empresa o de una persona natural, apenas el 30% finalmente se recupera. Es decir, que existe un 70% que no se recupera por diferentes razones. Una porque no hay quien lo solicite, otra puede ser porque existe quien lo solicita pero no lo logra recuperar. En todo caso, ese es el dato. Lo cual significa, en pocas palabras, que el Estado se está quedando con una porción importante de dinero que podría estar en manos de nuestros empresarios, que pueden servir, como les decía, para inyectarle flujo de capital a nuestras compañías o para cumplir otras obligaciones, ¿no? Y detrás de esto existen diferentes razones, motivos, ¿no? Y esto sobre la base de la experiencia se los comento, ¿no? Voy a empezar por el tema del desconocimiento. Aún en este tiempo existen tanto personas naturales como dueños de empresas, compañías, que no se acercan a solicitar la recuperación de los impuestos porque desconocen que tienen el derecho o cuando conocen que tienen el derecho desconocen cómo hacerlo, ¿sí? Y simplemente eso los frena, los paraliza y con eso ahí se quedan, ¿no? No acceden a este derecho que tienen, ¿no? Luego digo yo el temor, porque efectivamente el Servicio de Rentas Internas es una institución que se ha encargado de generarnos un riesgo, ¿no? ¿Quién no conoce lo que es el Servicio de Rentas Internas en estos días y lo que son capaces de hacer, ¿no? Si no tenemos un amigo, tenemos un pariente o alguien que ha tenido
algo con el servicio de rentas internas, algo que resolver, algo grande, pequeño, pero finalmente algo que atender, porque la acción de control del servicio de rentas internas cada vez es mayor, es más amplia, es más profunda, cada vez cuentan con mejor tecnología para poder ejercer de mejor manera sus controles, y eso definitivamente provoca temor, ¿no? Temor de ir a pedir que se devuelva un valor cuando el servicio de rentas internas tiene toda la capacidad para revisarnos, controlarnos y por el contrario, hacernos pagar algún valor, ¿no? En el caso de que exista algo por ahí pendiente de corregir dentro de nuestras empresas, ¿no? Así que el temor es otro de los motivos. Hay quienes, y por otro lado voy a hablarles de la mala experiencia, quienes sí se han animado a solicitar que se les devuelvan los impuestos, pero no les ha ido bien. Decimos nosotros acá en la oficina, van por lana y realmente salen trasquilados, ¿no? Van a ejercer un derecho, pero al no estar preparados para ejercerlo de buena manera, el servicio de rentas internas les hace rebotar esto, ¿no? Entonces, yo no sé cuál sea su motivo, si lo están o no lo están haciendo, pero en todo caso, todo esto se puede superar, en realidad, llevando las cosas en orden, cumpliendo con las formalidades que exige la administración tributaria. Uno puede prepararse de manera debida, de forma diligente, y con esto acercarse al servicio de rentas internas con confianza y con la certeza de que va a ejercer un derecho y de que va a conseguir lo que está buscando, ¿no? En este caso, recuperar un impuesto. Y en este aspecto son los sectores productivos, y gracias a Dios nuestra legislación eh, eh, contempla lo que llamamos nosotros beneficios como tal, ¿no? Que son posibilidades que tienen sectores que tal vez otros no los tengan. Y por ejemplo, dentro del ámbito en el que estamos tratando, sé que estamos tratando con personas que se dedican a la producción, y muchos de ellos producción y exportación. Por ejemplo, esos son dos sectores que, de acuerdo a la norma que está vigente y desde hace mucho tiempo, tienen derecho a solicitar que se les devuelva un impuesto en particular, que es el impuesto al valor agregado. Entonces, acá están las razones para poder recuperar esos impuestos, ¿no? Primero, como les decía, porque tenemos el derecho y porque podemos acceder. Normalmente no existen trabas. Si bien es cierto, hay que cumplir con requisitos que establece el SRI y con ciertas formalidades, lo cierto es que son alcanzables, son posibles, ¿no? No son barreras que no podamos franquear. Si por ahí se presenta algún obstáculo, lo podemos superar. Así que acercarse al SRI una vez que uno se ha preparado, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, es posible, ¿no? Es accesible, ¿no? Y más que nada está consagrado como un derecho, porque ahí está escrita en la norma, ¿no? Otra razón para poder recuperar sus impuestos es lo que venimos hablando, ¿no? La posibilidad de obtener liquidez. Eh, si bien es cierto, existen plazos para lo que es la recuperación de estos impuestos, para que venga una respuesta por parte del SRI dependiendo del impuesto, finalmente esos plazos se terminan por cumplir. Y si existe una planificación debida desde el punto de vista presupuestario, financiero de nuestras empresas, nosotros podemos ir estableciendo con alguna antelación y con alguna precisión cuándo va a entrar a nuestra empresa un dinero producto de la recuperación de un impuesto. Y por último, el costo, que de una u otra forma termina siendo siempre mucho más bajo que acceder a un crédito en el sistema financiero. Así que son muy buenas razones para que nos animemos a recuperar los impuestos y lo hagamos sin temor y tratando de llevar las cosas de la mejor manera para poder tener buenas experiencias con el servicio de rentas internas, ¿no? Ahora bien, por cierto, me olvidé de decirles esto en la introducción. Si se presentan inquietudes de lo que estamos conversando, pues esas inquietudes les voy a pedir que las escriban en el chat y al final las vamos a ir evacuando, ¿ok? Bueno, tipos de impuestos que se pueden recuperar. Acá he hecho una lista corta en realidad, ¿no? Y quiénes pueden recuperar también, ¿no? Es un poco más amplia, pero
para hacer un poco más, para traerlo un poco más al contexto de lo que ustedes realizan en sus empresas, en el caso del impuesto a la renta, tenemos la posibilidad de recuperar el impuesto por la vía del crédito tributario, el impuesto a la salida de divisas y también por retenciones en la fuente. Esto va a depender de cómo cerremos nuestro ejercicio fiscal, ¿no? Habrá ocasiones en las que esta sea una posibilidad real, porque efectivamente, producto de las operaciones, las retenciones que nos han realizado o importaciones, en este caso de bienes que estén grabados con ISD y que nos dan derecho a poder utilizarlos como crédito, resulte finalmente que tenemos un valor pagado en exceso, ¿no? En ocasiones, las personas, aún siendo conscientes de que existen valores pagados en exceso, prefieren dejarlos ahí, no tocarlos y esperar a ver lo que sucede en el ejercicio fiscal. Yo en este punto siempre les sugiero a los clientes de nuestra empresa que vayan por esos valores, realmente, porque primero, todos creo que somos conscientes de que no es que vivimos en un país jurídicamente estable, ¿no? Las normas cambian y lo hacen frecuentemente. Durante el último tiempo, si bien es cierto, no hemos tenido muchos cambios normativos, pero sí existen dentro de la institución cambios de procedimientos y a veces esos cambios de procedimientos complican la tarea de recuperación de impuestos de tal manera que, perdón un segundo, dificultan la recuperación de los impuestos y en algunos casos hasta cuando pasa el tiempo se terminan perdiendo. Entonces, eso es importante que ustedes lo observen porque definitivamente yo pienso siempre que es mejor que nosotros podamos contar con el valor de nuestros impuestos a los que tenemos derecho en nuestro bolsillo que siga permaneciendo en manos del Estado. Por otro lado, tenemos a los contribuyentes, clientes, empresas que realizan labores de exportación, que son un sector al cual las leyes buscan desde hace algún tiempo beneficiar y con justa razón, porque el fondo de todo esto es que el sector productivo y exportador de nuestro país sea más competitivo, tenga mayores oportunidades en el mercado internacional. Para eso, la legislación establece que el impuesto al valor agregado que se paga en nuestras operaciones sea un impuesto que se recupere. El propósito es que desde el país no se exporten impuestos, se exporten solamente los bienes a un costo que permita que el producto ecuatoriano pueda competir en los mercados internacionales. Entonces tenemos a los exportadores en esa línea y tenemos también a los proveedores directos de exportadores también. Y existen otros sectores, como les digo, esta es una lista corta, ¿no? Adultos mayores y discapacitados, cuando tenemos operaciones en el cual el IVA que nos ha sido retenido no lo podemos compensar, también tenemos la posibilidad de solicitar la devolución. Y otros sectores como el turismo, por ejemplo, que durante el último tiempo la legislación de alguna manera lo ha estado favoreciendo a efectos de poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, estos son una lista corta de impuestos que se pueden recuperar y de quiénes pueden recuperarlos, ¿no? Creo que dentro de esta lista seguramente están varios de ustedes. Y ahora sí, dentro de nuestra empresa, nosotros le prestamos atención a 3 puntos que consideramos claves al momento de recuperar los impuestos frente al servicio de rentas internas. Y el primero de todos es la revisión previa, ¿no? La revisión previa consiste primero en determinar si es que efectivamente tenemos el derecho a recuperar un impuesto y cuál es el valor potencial a recuperar. Esto con un análisis de la información tributaria de un cliente, nosotros podemos determinar con gran precisión. El segundo aspecto dentro de la revisión previa son los cruces de información de ingresos y de costos y gastos, ¿no? Si nos vamos a presentar delante del Servicio de Rentas Internas, debemos estar completamente seguros de que existe absoluta coherencia entre la información contable
y la información tributaria, entre la declaración del impuesto y el asiento contable, el mayor contable, entre la propia declaración que nosotros presentamos al Servicio de Rentas Internas, tanto de impuesto a la renta como de IVA, y los anexos transaccionales, la información que nosotros les presentamos, ¿no? En ocasiones, aun cuando alguien pueda tener el derecho, el no tener debidamente cuadrada la información, la contable y la tributaria, genera problemas al momento de la recuperación de los impuestos. Pero todo esto se puede prever. Es necesario para ello prestarle la atención debida y dedicarle el tiempo necesario antes de presentar una solicitud de recuperación ante el Servicio de Rentas Internas. Y finalmente, dentro de la revisión previa también, los documentos que sustentan nuestras operaciones, ¿no? Cada vez existe menos necesidad de enviar información física, eso es real, porque estamos en un esquema de facturación electrónica desde hace algún tiempo, y la mayoría de la documentación soporte es documentación electrónica, pero aún así es importante que nosotros tengamos la información bien ordenada y la tengamos bien preparada, porque eventualmente dentro de estos procedimientos el Servicio de Renta abre términos probatorios y solicita la presentación de pruebas, ¿no? En la experiencia que nosotros tenemos y lo que recomendamos a nuestros clientes básicamente es, y lo que hemos venido haciendo en el último tiempo, es presentar el trámite con la información completa. De tal manera que con esto inclusive podemos ganar tiempo en la resolución por parte del funcionario del Servicio de Rentas Internas. Cuando ya no se abre un término probatorio, cuando ya no nos piden una documentación, con eso ya estamos ganando unos días y con eso podemos hacer que la devolución sea mucho más ágil, ¿no? Así que este es un aspecto clave, importante, que ustedes deben observar cada vez que se vayan a presentar delante del SRI con una solicitud de devolución. El segundo aspecto y el tercero son los siguientes, ¿no? La preparación anticipada de pruebas. Bueno, de esto ya les venía comentando, ¿no? Es importante, y ya con la experiencia uno no solamente conoce el procedimiento que maneja el Servicio de Rentas Internas y los cambios que eventualmente pueden aplicarse y se va anticipando, pero es importante actuar. Les decía hace un momento que los plazos a veces para la entrega de información son bastante reducidos, y si uno no llega a completar la información que el SRI le solicita en un momento determinado, corre el riesgo de perder dinero, perder valores, ¿sí? No es que no la tenga, sino que no la tuve preparada, no la tuve a tiempo. Este aspecto es súper importante, porque ya conociendo los plazos en los que se atienden cada uno de los procesos, se puede también estimar cuáles son los tiempos en los que nos va a llegar un requerimiento de información, si es que no hemos presentado desde un inicio un trámite por completo, ¿no? O si existe un cambio de procedimiento en la mitad del camino, que suele suceder, ¿no? Lo cierto es que también debemos decir que en este último tiempo el Servicio de Rentas Internas ha optimizado este tipo de trámites. Hace unos 3 años aproximadamente, y esto tiene que ver básicamente con el pensamiento de la administración anterior, aunque en la televisión se decía que se estaban optimizando los trámites y se estaban simplificando, lo cierto es que al interior del SRI eso no sucedía, ¿no? Y teníamos que presentar cada vez más y más y más información, en algunos casos información que no tenía que ver con nuestra solicitud. Sin embargo, eran establecidos como requisitos formales y que uno necesariamente tenía que cumplir, porque de no hacerlo simplemente fracasaba en su petición, ¿no? Así que la preparación anticipada de pruebas es un aspecto clave también. Y finalmente la oportunidad en la presentación de los trámites. Les decía hace un momento que existen diferentes tipos de impuestos, diferentes actores que pueden solicitar la devolución de los impuestos, y para cada uno de los casos existen también diferentes plazos. Entonces, vamos a ver un poco de aquello, ¿sí? Por ejemplo, cosas que específicamente debemos considerar cuando tenemos el derecho a pedir que nos devuelvan el impuesto a la renta por retenciones en la fuente. Por ejemplo, es el tiempo, ¿no? El tiempo para pedir la devolución y el tiempo que puedo yo también utilizar esos valores como un crédito tributario es de 3 ejercicios fiscales, ¿no? 3 años, ¿no? ¿En cuánto tiempo el Servicio de Rentas Internas me atiende desde el momento en que presento la solicitud?
en 120 días hábiles, esto es aproximadamente unos 6 meses. ¿Y qué me va a solicitar y qué es lo que debería yo tener preparado de antemano? Pues mis estados financieros, mis mayores contables, y obviamente estos estados financieros deben guardar coherencia con mi declaración de impuestos, ¿no? Y también debo tener preparado el detalle de comprobantes de venta y el detalle de las importaciones, porque en muchos casos me lo solicita el Servicio de Rentas Internas cuando yo voy a ejercer mi derecho. Esto es lo que tiene que ver con el impuesto a la renta, ¿no? Y esto básicamente tiene que ver con los resultados de un ejercicio fiscal determinado. Yo puedo tener el derecho a solicitar la devolución este año 2023, pero ya para el año 2024 posiblemente no, me toque pagar impuestos, ¿no? Esto es algo que debemos evaluar y analizar una vez que se cierran los estados financieros al término de cada ejercicio fiscal. ¿Ok? Por el lado del impuesto a la renta, pero por el lado del ISD, por ejemplo, ¿existe la posibilidad de recuperarlo? Existe la posibilidad de recuperarlo, aunque este impuesto, como ustedes saben, cada vez va bajando, ¿no? Este nuevo gobierno lo ofreció dentro de su propuesta durante la campaña y lo ha venido cumpliendo, ¿no? Es menos el impuesto que pagamos a la salida de divisa en nuestras importaciones, pero aún así es importante, sigue siendo un valor significativo para muchas empresas, por lo cual es importante prestar atención a los tiempos que tengo yo para solicitar esta devolución y para utilizar como crédito tributario. Asimismo son 4 años en este caso. 4 años, ¿no? Cuando se trata de retenciones en la fuente 3, cuando se trata de ISD, 4 años, ¿no? Tengo un año más, ¿no? Y asimismo el plazo para la atención de este tipo de trámites en el SRI es de 120 días hábiles. Aquí, súper importante, asimismo, los estados financieros y mayores que deben guardar coherencia con lo que yo declaro ante el Servicio de Rentas Internas, también el detalle de comprobantes y el detalle de importaciones. Y un aspecto relevante que también vale la pena mencionar, yo digo enhorabuena, el Servicio de Rentas Internas, mediante una circular, hace algunos meses, aclaró el asunto de la prelación de créditos, porque la administración anterior a sí mismo nos estaba obligando a manejar una prelación que resultaba menos favorable o menos conveniente para las empresas. Pero desde la publicación de esa circular con la cual se aclara este asunto, nos están diciendo usted maneje sus créditos tributarios como usted lo estime conveniente. Así que al día de hoy yo puedo presentar una solicitud de devolución de impuesto a la renta porque tengo créditos tributarios de ISD o porque tengo retenciones en la fuente en exceso y utilizar la prelación a mi conveniencia. Normalmente, y lo que aconsejamos nosotros es obviamente utilizar el crédito tributario del ISD para lo que es el pago de los impuestos y quedarnos con las retenciones. Por una razón fundamental y es que cuando nos devuelve el impuesto al Servicio de Rentas Internas y normalmente se lo hace a través de una nota de crédito, esa nota de crédito que viene por retenciones en la fuente, normalmente la puedo negociar de mejor forma en el mercado porque me sirve para pagar una serie de impuestos, ¿no? No así la del ISD que me sirve para pagar solamente el impuesto a la renta, ¿no? Y ahora bien, otro aspecto más importante a considerar en el caso del IVA, específicamente exportadores, es el tiempo para devolución, ¿no? Recuerden, hemos hablado de retenciones en la fuente, de impuesto a la renta, hemos hablado de ISD como crédito tributario del impuesto a la renta, ahora estamos hablando de el IVA de exportadores y aquí también hablemos del IVA para proveedores de exportadores, que no está aquí en la lámina, pero también calza perfectamente acá, ¿no? El tiempo en este caso es de 5 años, ¿no? 5 años para utilizarlo como crédito o para solicitar la devolución, ¿no? Y en este caso, el plazo para la atención del trámite, de acuerdo a lo que dice la ley, son 90 días hábiles que se traducen más o menos en 4 meses y medio. Acá, aspectos importantes, no los únicos, ¿no? Pero aspectos importantes, ¿no? Detalle de exportaciones, listado de adquisiciones y declaraciones, ¿no? Y un requisito adicional que solicita el Servicio de Rentas Internas es que estemos inscritos en el catastro respectivo, que está diseñado específicamente para los exportadores, ¿no? Estos son digamos, los aspectos ya específicos que debemos considerar dependiendo del lugar donde estemos, ¿no? Si somos exportadores o proveedores, ya sabemos que tenemos la posibilidad de recuperar
el IVA, si somos o si en algún año fiscal determinado tenemos un saldo a favor, la recomendación es recupérelo. Recupérelo porque no sabemos qué va a pasar más adelante, recupérelo porque es mejor tener el dinero en las cuentas de la empresa que siga estando ahí en el Estado, en manos del Estado. Recupérelo porque si usted está buscando una fuente de financiamiento, mejor financiese usted mismo con los impuestos a los cuales usted tiene derecho solicitar la devolución. Así que bueno, con esto vamos a ir terminando. Esta es la otra posibilidad, la otra, ¿no? Esto no tiene que ver con sectores específicos, sino con las operaciones que yo realizo. Se puede dar el caso en el que dentro de mis operaciones, cuando yo tengo que cobrar y pagar un impuesto al valor agregado y adicionalmente me hace retenciones, yo tenga un IVA que a lo largo del tiempo no haya podido recuperar por vía de las retenciones, en realidad que nunca me haya podido compensar. Si ese es mi caso, por el tipo de operaciones que tengo, por las personas con las que estoy realizando mis actividades económicas, el tiempo para pedir la devolución de este IVA que me han retenido y que no he podido compensar es de 5 años. Es de 5 años. Y asimismo, el plazo para la atención del trámite es de 90 días. Y lo que me va a requerir el SRI en este caso son los mayores de IVA, los mayores de retenciones, el listado de retenciones como información más relevante, ¿no? Ahí vienen otros aspectos, inclusive de forma que cada cierto tiempo el SRI va cambiando, que va ajustando, que va mejorando, ¿no? Muchos de estos trámites ya se los pueden hacer también directamente en línea, ¿no? Bueno, con esto sí vamos a ir terminando, no sin antes recordarles, ¿no? Que clave y fundamental es el primer aspecto general que estuvimos revisando y es la revisión previa que tenemos que hacer. Una vez que se concluye esa etapa de revisión antes de presentar la solicitud al Servicio de Rentas Internas, vamos a tener mayores certezas, mayor certidumbre, vamos a estar mucho más tranquilos respecto de lo que estamos buscando y con esto podemos planificar de mejor manera también las operaciones dentro de las empresas porque podemos tener una mayor seguridad de que vamos a poder contar con un valor que vamos a recuperar por la vía de cualquier impuesto al cual tengamos derecho. Bueno, dicho esto, acá tenemos bueno, aquí están las redes, la información de la página web de nuestra compañía. Nos pueden llamar, nos pueden buscar, nos pueden consultar. Estamos a las órdenes siempre para poder atender cualquier inquietud, solventar dudas, problemas a veces que se pueden presentar dentro del servicio de rentas internas. Si bien es cierto, hoy hemos hablado específicamente del tema recuperación de impuestos y hemos hecho una charla corta para ver aspectos claves y fundamentales que se deben observar. La compañía tiene experiencia para acompañar a, a nuestros clientes en patrocinios tributarios, asesorarles, planificar tributariamente un ejercicio fiscal determinado, ayudarles a planificar una inversión. Bueno, son muchos los aspectos en los cuales nosotros en materia tributaria les podemos ayudar. Ahora sí, vamos a darle paso a las preguntas. Javier, te cuento que César tuvo que salir, pero bueno, estamos acá. No sé si me pueden ayudar más bien desde allá. Sí, claro, por supuesto. Por favor, invitamos a escribir en el chat las preguntas que ustedes consideran. Voy a dejar de compartir la pantalla en este momento. A vernos, ok. Bien, mientras escriben las preguntas, hay una breve encuesta que tenemos preparada. Si por favor nos pueden ayudar respondiendo, por favor. Gracias. Ok, vamos viendo. Bueno, tengo acá las preguntas, las voy a ir viendo mientras van respondiendo. El audio está abajo. Oh. Saludos, economista Antonio. Ah, Alfredo, qué gusto, te saludo. Espero que te encuentres bien.
Javier, ¿cómo estás, Javier? Ya te doy, ya, ya te paso mi número, ¿ya? Y también el de César que está solicitando. Antonio, le envié una pregunta que mandaron por chat. Se le envía a su WhatsApp. Ok, permíteme. Ok, voy a leer la pregunta, ¿sí? Dice, ¿qué sucede si el trámite de devolución de IVA es rechazado porque en el periodo de pruebas el contribuyente no presentó a tiempo los documentos? ¿Se puede ingresar nuevamente el trámite o esos valores ya pasan a ser IVA al gasto? Bueno, la respuesta es sí se puede ingresar nuevamente el trámite. Es más, tenemos la posibilidad inclusive de acceder a una siguiente instancia que es el reclamo administrativo. Ha sucedido casos en los cuales el Servicio de Rentas Internas ha notificado providencias y como actualmente lo hacen, ya no lo hacen de manera física, sino directamente al buzón. Por ahí se nos pasó. No tuvimos la precaución de abrir el buzón y de verificar que existe un requerimiento que nos presenta el Servicio de Rentas Internas. Entonces, el SRI en ese momento nos cierra el trámite, ¿no? Tenemos la posibilidad, no se ha perdido. La única instancia o el único tipo de trámite que no podríamos repetir es si hacemos una solicitud de devolución por pago indebido. Ahí nos comimos una instancia, digámoslo así. Pero en solicitudes de esta naturaleza, nosotros tenemos la posibilidad de una siguiente instancia y de volver a hacerlo, ¿no? Me preguntaba si es que la otra parte de la pregunta es que en ese caso los valores ya pasan a ser IVA al gasto. Hay ocasiones en las que cuando el Servicio de Rentas Internas, bueno, la primera pregunta es sí tienes la oportunidad de volver a solicitar, ¿no? Tienes esa instancia para poder hacerlo. Pero si ya en una resolución que el Servicio de Rentas Internas eh, te define que de 100 te devuelve 95, ¿no? Y esos 5 no te los devuelve, pues efectivamente tienes que registrarlo en el gasto. Y siendo un gasto que normalmente no es del mismo periodo, normalmente no es del mismo periodo eh, del ejercicio fiscal en curso, bueno, ahí cae en un gasto no deducible, ¿no? Esa es la respuesta para esa inquietud. Tenemos otra inquietud que me acaban de enviar. ¿Cuáles son las pruebas? Dice que puede solicitar el SRI para el trámite de devoluciones. Piden CARDEX o inventario. Inventarios no. Normalmente te pueden solicitar, no normalmente, eventualmente te podrían solicitar los mayores contables. Los mayores contables hay que tenerlos listos, preparados, por eso decía que es importante que esos mayores guarden coherencia con la información que reposa en estados financieros que se han presentado al Servicio de Rentas y los estados financieros a su vez guarden coherencia con la declaración de impuestos, ¿no? Con la declaración que se ha presentado anualmente. Sigamos con las preguntas. Buen día, dice, estoy en trámite de devolución de IVA mediante el catastro en línea, pero me dan 48 horas para presentar la información a las oficinas, pero no pude llevar la carpeta a tiempo. ¿Puedo volver a subir la solicitud en línea? Nuevamente. Sí se puede, pero aquí es donde, por eso les decía, ¿no? Clave, súper importante que nosotros trabajemos la información de antemano y que tengamos lista. Y yo le comprendo perfectamente porque eso sucede con mucha frecuencia, lo que me acaban de preguntar. Sucede con mucha frecuencia. Cuando hacemos solicitudes que es por la vía de la devolución provisional automática, luego de pasar por el proceso de revisión, de prevalidación, tenemos que hacer dos cosas que son importantes. Una es acompañar los documentos que normalmente son facturas que nos solicita el Servicio de Rentas Internas que no pasaron por el proceso de validación y adicionalmente que esos listados estén firmados por el representante legal. Y a veces no alcanzamos. Yo sé que sucede eso, ¿no? Porque efectivamente, como bien señala la persona que pregunta, nos dan muy poco tiempo para poder hacerlo. Ahí es donde es importante la planificación, ¿no? Inclusive
inclusive de saber en qué momento vamos a poder contar con esa firma que necesitamos para que se firmen esos cuadros que se tienen que entregar dentro del servicio de rentas internas, pero la respuesta sí tienes la posibilidad de hacerlo nuevamente. Sigamos con las preguntas. Acá hay otra que acabo de ver que dice, si hay un rechazo en primera instancia, ¿se necesita el auspicio de algún abogado para hacer el reclamo por la vía administrativa en segunda instancia? La respuesta es sí. Sí, es un requisito formal que exige el servicio de rentas internas, ¿no? Esa resolución de devolución de IVA, donde te rechazaron algún valor y que tú sabes que estuvo mal rechazado, porque, por cierto, se equivoca también el servicio de rentas internas, ¿no? A veces por la gran cantidad de trámites que tienen que atender y resolver, no entran con profundidad a verificar las pruebas que se han aportado dentro de una solicitud. Aquí vale esta pregunta para decirles que son súper importantes los cuadros. Los cuadros que se llenan porque los cuadros son básicamente, o sea, la principal herramienta que tiene el funcionario del Servicio de Rentas Internas para hacer su análisis y proceder a resolver. Créanme que a veces no tienen el tiempo para sentarse a revisar toda la documentación que se adjunta, inclusive dentro de las mismas áreas de reclamo, ¿no? Los cuadros son fundamentales. Tratemos en la medida de lo posible de enviar la información completa y la información bien coherente dentro de esos cuadros para facilitarle el trabajo al funcionario y que no existan las posibilidades de error, ¿no? Y de rechazo, como dice acá la pregunta, ¿no? Si rechaza en primera instancia y sabemos que tenemos el derecho, que hicimos bien las cosas, que tenemos las pruebas, los argumentos para recuperar esos valores, pues sí, vamos nuevamente a señalar el error que ha cometido o la falta de revisión de una prueba o la falta de motivación, y para eso sí es necesario que el reclamo se presente con la firma de un abogado, y no solo con la firma de un abogado, hay una estructura, requisitos que establece el Código Tributario que se tiene que cumplir, dirección domiciliaria, bueno, una serie, son aproximadamente 6 o 7 requisitos elementos que tiene que tener ese escrito, y uno de ellos es la firma del abogado. Déjame ver si existen, déjame ver, hay más preguntas por acá, me están llegando al WhatsApp. Nuevamente me preguntan, ¿no? En el caso de ingresar el reclamo administrativo, ya que el primero fue rechazado, ¿es necesario que lo haga un abogado o puede ser el contador de la empresa? Ya lo respondí. Lo puede hacer el contador, estoy seguro que tiene la capacidad de poder hacerlo, pero va a necesitar la firma de un abogado. Déjame revisar si hay más preguntas por acá. Acá hay otra pregunta, sí. De Alfredo, qué gusto. A los tiempos, Alfredo. Dice, un productor bananero solicitará devolución de IVA por los productos y servicios relacionados directamente con la generación del ingreso, por ejemplo, compra de materiales, insumos destinados a la producción. En lo referente a pagos, por ejemplo, honorarios, suministros de oficina, entre otros, estos no aplican. No entiendo precisamente la pregunta, pero lo que sí, y creo que es esto lo que me estás diciendo, Alfredo. ¿Cuál es el IVA? Efectivamente, hay bienes o servicios que no están directamente vinculados con la producción del bien que luego se está exportando. El Servicio de Rentas Internas nos va a decir no, en realidad no. Ellos hacen una verificación, ¿no? Es materia prima, insumos e inclusive bienes de capital, pero que estén directamente vinculados con la producción, en este caso, Alfredo, productor bananero, con la producción del banano, ¿no? Con la producción del banano. Y dentro de esos servicios, por ejemplo, entran los servicios de seguridad. Alguna vez me preguntaron eso, ¿los pongo o no los pongo? Sí, porque no es solamente la producción, sino es la producción y hasta llegar al punto de la exportación. Entonces, entra un servicio de seguridad que en algunos casos esos servicios son onerosos y pagamos bastante IVA, por eso entran esos servicios. Y si bien es cierto, hasta hace algunos años el SRI tenía dudas de si lo devolvían o no, desde hace algún tiempo lo están devolviendo. O sea, entendieron que es importante, que es necesario contar con seguridad para poder trasladar el producto y que finalmente sea exportado. Ok. Dice, buenas tardes, como exportador de productos, tarifa cero.
y compras de insumos en cero, ¿qué IVA puedo reclamar? ¿Acaso el de los servicios? Bueno, el único IVA que puedes reclamar es el IVA que tú pagas, como te decía. En servicios también, en materias primas, en insumos y en bienes de capital, todos que estén vinculados con la actividad de exportación, ¿no? Pero obviamente no habrá nada que reclamar si es que para la producción de tu bien que luego se va a exportar, no has pagado IVA, bueno, ahí no hay nada que reclamar, ¿no? Dice, buenas tardes, un proveedor de un exportador, ¿por qué adquisiciones tiene derecho a la devolución del IVA? Igual que el exportador. Todo lo que los productos o los servicios que él adquiera y que estén directamente vinculados con el producto que le vende al exportador y por el cual obviamente no puede recuperar el IVA, todo ese IVA que ha pagado en esas compras, lo puede recuperar. El proveedor de exportador, ese trámite es un poco más complejo que el de exportador, porque necesita, ya no lo están pidiendo formalmente el SRI, los certificados de exportación, pero sigue siendo necesario porque te pide una información que está directamente vinculada con el certificado que te entrega el exportador. Así que, además de todos los elementos que hemos conversado, un elemento clave cuando se trate de un proveedor directo de un exportador es que pueda contar periódicamente. Yo le sugiero también eso a los clientes, ¿no? O sea, no espere la necesidad de ir a pedir la devolución de impuestos, sino que pida los certificados de exportación para que usted ya pueda tener esa información que es la base con la cual usted tiene que preparar uno de los famosos cuadros que solicita el Servicio de Rentas Internas para proceder con el tema de la devolución. Creo que... no, hay más. Dice, si ya me llegaron varias resoluciones aceptadas de devolución de IVA, pero aún no me llega la nota de crédito desmaterializada, ¿cuánto tiempo debería esperar para recibirla o a quién debo dirigirme? Ya que las empresas son de la provincia de Los Ríos. Ok, entiendo que ya tuviste la respuesta donde el Servicio de Rentas Internas te reconoce un valor por concepto de IVA que te está devolviendo, ¿no? Y me dices que no te llega la nota de crédito desmaterializada. Bueno, actualmente las notas de crédito están llegando en un periodo entre 48 y 72 horas. Si te pasaste de ese tiempo, yo te sugiero que primero busques, tengas un acercamiento directamente con la dirección zonal 5, en este caso la oficina en Babahoyo, porque me dice que estás en la provincia de Los Ríos, con la oficina en Babahoyo. Seguramente ahí resolvieron tu trámite, aunque el asunto de las notas de crédito no se maneja en las oficinas zonales, sino que se maneja en Quito. Eso es algo que se maneja de forma centralizada. Pero ellos te pueden o dar la información o preguntar en ese momento. Hay ocasiones, no se presenta con mucha frecuencia, pero sí hay ocasiones en las cuales por alguna razón el sistema no las cogió y no las acreditó, no las puedes ver. Así que en ese momento, a través de las personas de la oficina de ahí de Babahoyo, puedes buscar una respuesta o una solución que necesariamente te la tienen que dar personas de Quito. Hay un área en Quito específicamente que se llama Reintegro, ¿no? Esa es el área que trabaja con las devoluciones cuando son acreditaciones en cuenta. Por ejemplo, a todas las personas de la tercera edad es acreditación en cuenta. Y si alguien no ha recibido tercera edad, ahí también se presenta no un reclamo, pero sí se levanta la mano y se dice, oye, mi resolución ya tiene tiempo y no ha recibido la acreditación en cuenta. Esa misma área es la que atiende las acreditaciones, las notas de crédito desmaterializadas que no te llegan. ¿Qué más? Creo que ahí estamos terminando. Déjame revisar si tengo alguna otra duda, alguna otra inquietud que haya llegado acá. ¿Puedo reclamar todo el IVA o solo el que está directamente vinculado a la exportación? Eso ya lo respondí hace un momento. Son materias primas, insumos, bienes de capital o servicios que están directamente vinculados con la producción y la exportación del producto que se va. Bueno, yo creo que por ahí vamos cerrando, si es que no existen más inquietudes. Javier es un ex del servicio de renta. Ya te dije que te iba a pasar mi número, Javier. Ya, amigo.
Bueno, Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Excelente, tenemos una muy buena calificación del evento. Por favor, las inquietudes que tienen pueden dirigirlas directamente a Antonio o a través de Agrosoft, como se les haga más cómodo. La idea es que continuemos en este tipo de eventos, generando valor, generando conocimiento para la comunidad de clientes tanto de Agrosoft como de Maize. Muchísimas gracias nuevamente, Andrés, y a cada uno de ustedes por su tiempo, por su participación. Estaremos en contacto muy pronto. Un abrazo y bendiciones. Gracias. Bye, estén muy pasen bien. bien. Chao, chao.